compartir. ¿Me confirma alguien que estén viendo mi pantalla completa, por favor? Sí, profe, se ve. Sí, señor. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, pues, de nuevo, bienvenidos a todos a este espacio de interacción sincrónica entre estudiantes y tutores. Esta es nuestra segunda sesión sincrónica de la unidad, el CIPA número 2 de la unidad 1. Mi nombre es Elkin Ricardo Laverde y pues vamos a ver los temas o algunos temas referentes al desarrollo de la tarea que tiene que ver con la unidad 1, métodos para probar la validez de argumentos. Muy bien, entonces vamos a desarrollar un ejercicio. Aquí la primera parte es muy parecida a la que desarrollamos en el CIPA número 1. Y vamos a desarrollar entonces una tablita de verdad y vamos a resolver algún par de ejercicios que tienen que ver con la aplicación de leyes de inferencia. Bueno, entonces, entrando en materia, para el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2, entonces, recordemos que en el ejercicio número 1 me dan una expresión simbólica, como la que está en este caso acá. Me dan unas proposiciones simples. Recordemos que las proposiciones simples son aquellas afirmaciones que están formadas por un sujeto, un verbo y un predicado. Esas proposiciones simples no tienen ningún conector lógico, que eso digamos que es una característica. Si tienen conectores lógicos, pues ya sería una proposición compuesta o molecular. Y entonces nos piden, nos solicitan, a partir de esas proposiciones simples y de ese lenguaje simbólico, armar entonces nuestro argumento en lenguaje natural. Entonces nosotros para ese caso lo que debíamos hacer, según lo que vemos en la teoría o en nuestra material de consulta, es que debemos entonces reemplazar las proposiciones simples, en este caso P, Q y R, que son las proposiciones que intervienen dentro de esta expresión simbólica o este argumento, para obtenerlo entonces en esta forma que es lenguaje natural. Recordemos que el lenguaje natural de nosotros es el español, ¿listo? Entonces es el lenguaje natural. Entonces aquí está el lenguaje simbólico, es esta parte, las proposiciones simples P, Q y R. Patricia trabaja en la mañana, P. Q, Patricia estudia inglés en la tarde. Y R, Patricia recibe bonificación por segunda lengua. Entonces recordemos que aquí no hay ningún sujeto, un verbo, un predicado, y no hay conectores lógicos, entonces por eso son proposiciones simples. Muy bien. Si nosotros entonces al reemplazar estas proposiciones simples P, Q y R dentro de la expresión simbólica, vamos a obtener el argumento en lenguaje natural, que es lo que nos solicitan en el ejercicio número 1. En ese caso, entonces, al reemplazarlo, tendremos que, si P entonces Q, entonces Patricia trabaja en la mañana, es P, entonces aquí está el primer conector. Luego sigue la proposición lógica Q, la proposición simple Q, Patricia estudia inglés en la tarde. Aquí va un punto, viene el conector I, y entonces viene P o no R, entonces Patricia trabaja en la mañana, o no R, Patricia no recibe bonificación por segunda lengua. Aquí está el segundo conector I, que es nuestra adjunción, que es R, entonces I, Patricia recibe bonificación por segunda lengua, conector lógico condicional. Entonces, Patricia estudia inglés y Patricia recibe bonificación por segunda lengua, que vendría siendo el consecuente, que es toda la parte que viene después de este conector condicional, sería el consecuente o la conclusión también de todo ese argumento. Recordemos que todo lo que viene antes de este condicional, que es el signo mayor o el conector mayor de nuestra expresión, es el antecedente, y lo que está después es el consecuente o la conclusión también. Se le puede llamar de esa forma. Entonces ya tenemos el argumento en lenguaje natural. En el ejercicio 2 me dan en lenguaje natural, que es esta parte de acá, y me dicen, por favor, identifique los conectores lógicos y arme la expresión simbólica. Entonces, ¿qué es? Pues eso es digamos que es el
proceso inverso al que acabamos de hacer. Entonces acá en el lenguaje natural, en este argumento, identificamos las proposiciones simples, los conectores, entonces aquí está un condicional, aquí está una disyunción, aquí está una adjunción y una adjunción, entonces esos son los conectores lógicos. Ya tenemos definidas las proposiciones simples, que son las que vienen antes y después de cada conector lógico. Y entonces ya nos quedaría armar el argumento a partir de esto utilizando pues los signos de agrupación. Aquí a veces se confunde uno de los signos de agrupación, ¿m? Pero entonces digamos que la parte de los signos de puntuación me dan la clave. Entonces si Patricia trabaja en la mañana, como entonces aquí hay un condicional y esto va agrupado porque aquí hay un punto, ¿sí? Profe, Seguido. no se está Entonces, escuchando bien. eh, ¿me repiten por favor? ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Ok, alguien abrió por el micro. Ok, listo. Entonces, digamos que, entonces, esta parte, la primera parte acá que viene siendo la primera premisa que viene hasta el primer punto seguido, es esta partecita de acá y está bien agrupada dentro de paréntesis, ¿sí? Entonces aquí el primer punto seguido me da esa clave, los puntos, la puntuación. Quiere decir que ahí va una conjunción y ahí seguramente va un paréntesis, ¿listo? Entonces de esa forma vamos ensamblando nuestra expresión en lenguaje simbólico a partir del lenguaje natural. Es un proceso más bien sencillo, aquí no hay ningún inconveniente. Por lo que yo he visto en los foros se les ha complicado un poquito más la parte de el tercer punto y el cuarto punto que ya vamos para allá más adelante. Muy bien. Entonces, a partir de esta expresión simbólica, ¿sí? ¿Nosotros qué hacemos después? Pues nosotros hacemos la primera prueba de validez que es mediante la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, esta tabla de verdad que tenemos aquí está creada mediante el simulador, un simulador que está por ahí en la red y pues digamos que es muy intuitivo, aquí están los símbolos, están las proposiciones simples y simplemente pues generar la tabla. En este caso me dan toda la columna final, quiere decir que es una tautología, ¿listo? Luego entonces de eso vamos a hacer la tabla de verdad, pero manual, aquí está hecha, pero entonces vamos a hacerla entre todos. Aquí está la tablita, vamos a hacerla entre todos para esta expresión. No la voy a hacer para la expresión grande, sino para esta expresión que está acá. Voy aquí a aumentarla de tamaño para que la puedan ver. Vamos a marcarla aquí con amarillito. Listo, para esta expresión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues digamos que nosotros en la tabla de verdad no tenemos, digamos, tantos líos como en las leyes de diferencia, entonces no me voy a ahondar mucho en hacer una tabla muy grandota acá de 16, 32 filas para explicar algo que digamos es más bien muy sencillo. Bueno, entonces nuestra expresión, digamos que esta es la que tenemos allá para probar. Entonces P y Q, entonces P o no R. Entonces, ¿cómo hacemos la tabla? Vuelvo y le recuerdo. Vamos en la parte superior a colocar las proposiciones simples, ojalá en orden alfabético al comienzo, P, Q y R. ¿Sí? Aquí está en orden alfabético. Luego vienen las negaciones, en este caso no R, porque aquí solamente hay una negación de no R. Y luego vienen las premisas. Las premisas son las operaciones que están marcadas entre los paréntesis allá indicadas. Entonces la primera operación aquí es P y Q, que es esta columna. Y Profe, qué tenemos pena. Yo y tengo una cuéntame, pregunta. Con cuéntame. respecto a esa ubicación de las preposiciones simples en la tabla de verdad, ¿hay alguna, o sea, hay algún inconveniente en que de pronto si uno la coloca en desorden, o sea, que no sea en orden alfabético, de pronto afecta el resultado de la tabla de verdad o no se afecta? Sí se afecta, afecta. Por eso estoy haciendo esa aclaración que en lo posible hay que dejar esto en orden alfabético. Es más, si yo miro aquí, voy a devolverme otra vez a la diapositiva. Permítanme un segundo. Acá, acá. eh, se dan cuenta que
el mismo simulador las coloca en orden alfabético, P, Q y R. Entonces, digamos que sí afectaría el resultado. Entonces, por eso sí habría necesidad de colocarlas en el orden, digamos, alfabético, en ese orden. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, luego vienen las negaciones. En este caso solamente la negación de R. Las operaciones entre paréntesis, entonces P y Q. La otra operación es P y no, o no R. Y la operación final que es entre estas dos. ¿Ok? Esas son las, digamos que los rótulos para nuestras columnas. ¿Sí? Ahora viene, ¿cuántas filas van hacia abajo? Entonces hay una formulita que dice que el número de filas es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones simples y las negaciones no se toman en cuenta. ¿Ok? Entonces aquí, ¿cuántas proposiciones simples tenemos? Tenemos una P, 2Q y 3R. Entonces tenemos tres proposiciones simples. Si nosotros elevamos 2 al cubo, ¿cierto? Pues son tres proposiciones, 2 a la n, dice la fórmula. 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea, son 8 filas hacia abajo. ¿Listo? ¿Cómo vamos a repartirlas? Entonces, ya tenemos esto definido. Entonces, de acuerdo a una disposición que se llama disposición del diagrama de tallo, que tiene que ver es con probabilidad, entonces esto vendría las 4 primeras verdaderas y las otras 4 falsas. ¿Sí? Eso quiere decir que la probabilidad es 50 y 50, ¿cierto? Pero entonces viene dividida las 4 primeras verdaderas y las 4 primeras falsas. Siempre empezar con verdaderas. Si yo coloco aquí falso, 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 me va a cambiar todo el resultado de la tabla. Luego para la siguiente columna, entonces vamos a repartirlas de la siguiente forma. O sea, aquí teníamos 8 filas y tomamos 4 verdaderas y 4 falsas. Aquí vamos a tomar 2 verdaderas y 2 falsas. Entonces aquí verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso y falso. Listo, ¿ok? Ahí vamos. Luego para la columna de R es la mitad del anterior. Entonces antes repartimos 2 y 2, aquí es una y una. Entonces verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y listo, ya tenemos la primera distribución para las proposiciones simples. Ahora, la negación de R, pues son estos mismos valores, pero al contrario, porque si esto es R, pues esto es no R, entonces falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero. Y ya tengo lista la primera parte de la tablita. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a comenzar a operación? Vamos a hacer P y Q. O sea, vamos a utilizar nuestra tabla de referencia con los valores críticos. Vuelvo a recordar entonces cómo se utiliza esta tabla. Entonces aquí tenemos dos proposiciones simples, P y Q, en donde están las posibles combinaciones, que las dos son verdaderas, la primera verdadera y luego falsa, la primera falsa y la otra verdadera y luego falsa, falsa. Estas son las posibles combinaciones entre ellas dos. De acuerdo a, entonces, la operación, tenemos lo siguiente, para la negación, entonces, si yo tengo los valores de P acá verdadero, verdadero, pues aquí van a ser falso, falso y verdadero, verdadero, lo que acabamos de hacer aquí en la tabla de abajo. Para la conjunción, tenemos que mirar este valor que está en rojito, que es solamente, aquí es verdadero cuando P y Q son verdaderas. Yo el resto ya sé que van a ser falsas. Entonces yo voy a buscar ahora más adelante es este valor, cuando las dos son verdaderas para la conjunción. Para el I. Para el o la disyunción, el valor crítico o punto crítico es este cuando los valores de la proposición P y Q son falsos los dos. ¿Listo? Entonces yo voy a buscar solamente este valor y el resto ya sé que son verdaderos. Para el condicional. En el condicional solamente hay un valor crítico y es acá cuando el valor de la primera columna o primera proposición es verdadero y el segundo es falso. Solamente esto. Y aquí el orden sí importa. Fíjese que si tengo falso verdadero, es verdadero. Solamente en este caso es falso. Ese punto crítico es importante y el orden sí importa para el condicional. Nos queda para el bicondicional o el sí solo sí, dos puntos críticos.
cuando las dos proposiciones, los valores de esas dos proposiciones son verdaderos o los dos valores son falsos. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar eso acá para la primera operación, que es P y Q. Recordemos que para la conjunción el valor crítico es que las dos son verdaderas, el resto son falsos. Entonces voy a buscar de aquí P y Q cuáles dos son verdaderos acá. Entonces verdadero, verdadero, ¿cierto? Aquí ya son falsos y aquí entonces ya el resto serían falsos. Y lo llenamos. Listo. Quedó la primera columna. Muy fácil. Para la siguiente columna es P o no R, entonces vamos a utilizar esta porque esta es la disyunción, aquí está la disyunción, ¿cierto? ¿Y qué columnas vas a utilizar? P, esta que la voy a marcar aquí con un colorcito azulito, y no R, ¿listo? Para que no nos equivoquemos. Aquí entonces, ¿cuál es el punto crítico? Que las dos sean falsas y para que el valor sea falso. Entonces voy a buscar de estas dos columnas en azul, ¿cuándo son falsas las dos? Entonces aquí son falsas las dos, entonces aquí hay un punto crítico y es falso. Aquí no, aquí también sí, y aquí no, entonces el resto son verdaderos. Listo, y ya quedó esa operación. Ahora para finalizar entonces esa tabla me queda, mediante estas dos columnas unidas por el condicional, terminar entonces el valor para esa tabla, el valor completo de esa tabla. Entonces, vamos a utilizar estas dos columnas que las vamos a marcar aquí con otro colorcito en anaranjadito. Y esa operación es con el condicional. Miremos que acá entonces es el condicional, el conector o la operación que tenemos que realizar. Recordemos entonces que el punto crítico es cuando el primer valor de la primera columna o la primera proposición es verdadero y el segundo valor es falso. Entonces vamos a buscar de aquí cuál primero es verdadero y cuál segundo es falso. Verdadero, 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 verdadero. Ninguno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? De acuerdo, profe. Señor, Entonces me daría falso, ¿cierto? Ah, no, perdón, verdadero, ¿cierto? Verdadero, 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 verdadero. Listo, no hay falsos. Esto se llama una tautología, ¿cierto? Vamos a marcarla aquí en verdecito. ¿Por qué? Porque todos los valores son verdaderos. Se llama tautología. Muy bien. Si dan valores combinados verdaderos y falsos, entonces es una contingencia o una indeterminación. Y si son falsos completos, se llama contradicción o falacia. Entonces ya tenemos esa tabla de verdad, ya tenemos listo eso. Nos falta entonces mirar si por medio de la ley de inferencia se cumple esa validez de ese argumento. Entonces nos devolvemos aquí a la presentación. Listo, entonces ya tenemos aquí la aplicación de la tabla de verdad, aquí tenemos nuestros valores, aquí está ya el resultado completo de esa tabla, tautología, y entonces vamos a aplicar las leyes de inferencia para ver si es válido ese argumento. Ya tenemos que nos dio tautología, entonces aquí está la tabla hecha para esa expresión con el simulador. Vamos a ver entonces cómo se prueba eso. Esta es la tabla de referencia que tenemos para la ley de inferencia. Voy a tener aquí un momentico para explicar la tabla, porque aquí está la clave de todo, la parte de esos ejercicios. Hay que entender las estructuras de la tabla. Yo les decía en el CIPA pasado que aquí puede ser R o S y R, las letras no importa, A, entonces B o A, aquí abajo, no importa eso. ¿Qué importa? Importa cómo está estructurada cada ley. Entonces, para aquí, para la primera ley, vamos poniendo, pones el MPP. ¿Qué requiere esa ley? Y aquí están todos los casos posibles, pues algunos de los casos que los podemos ver con las negaciones. ¿Qué pasa? Esa ley MPP debe estar formada por dos premisas. La primera premisa es la que está arriba P, entonces Q, y la segunda premisa es esta P de acá, y vamos a obtener conclusión Q. Muy bien. ¿Qué característica especial tiene esta ley? Que la segunda premisa, esta P de acá,
que para nosotros allá nos va a ser P2 o P4 o lo que sea, es el antecedente de la P1. Fíjense que yo les decía que después del signo del conector lógico había un antecedente y un consecuente. Entonces, para la premisa 1, el antecedente es P y el consecuente es Q. Entonces, de esa forma, yo sé que si tengo esta forma en la premisa 1, P entonces Q, y mi segunda premisa es P, ya sé que es MPP a ojo cerrado, así tenga negaciones de resto. Ahora bien, el MTT tiene una, digamos que es muy similar a la estructura, pero cambia entonces lo siguiente. Tiene también dos premisas, ¿sí? La primera premisa aquí para este caso es P entonces Q, y la segunda premisa es no Q para obtener no P. Entonces, tenemos la primera premisa unida por condicional, igual que en la modus poniendo ponens también, pero la premisa número 2 no es el antecedente de la P1, que sería P como el anterior, sino sería el consecuente, o sea, Q. ¿Y qué me da como resultado? Pues el antecedente de P1. Dice que en la MPP los resultados eran los consecuentes de la premisa número 1, Q. Aquí en la MTT me da son los antecedentes, ¿listo? De esas dos formas yo puedo diferenciar las dos leyes y sé que son la misma distribución, o sea, dos premisas, una unida por un condicional y la segunda premisa es o el antecedente o el consecuente. MPP y MTT. De esa forma yo puedo identificarlas más fácil. Ahora bien, silogismo hipotético. Aquí entonces ya cambia algo. ¿Qué cambia? La premisa número 2. La premisa número 1 es igual. Hay dos proposiciones unidas mediante un condicional. Pero la premisa 2 también hay un condicional. Ahora, ¿qué características cumple esa premisa 2? Que el antecedente de esa premisa, que es Q, es el consecuente de la premisa 1, o sea, la de arriba, ¿cierto? ¿Y qué me da como resultado entonces? La unión entre, o digamos el cruce entre el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda, o sea, P entonces R. O sea, aquí en diagonal con el condicional, ¿listo? Y ese hace el silogismo hipotético. Entonces, en el ejercicio número 3 que tienen ustedes ahí, a ustedes les dan una expresión simbólica, identifican unas premisas y les vienen acá y las comparan con esto, con la tabla. ¿Listo? Y dicen, esto se parece a esta. Sí, de pronto no tiene las mismas letras, pero tiene un condicional acá y la segunda es el antecedente de la primera. Entonces, MPP. Entonces, de esa forma yo voy identificando. Ahora, la cuarta, la Toledo Ponens. Aquí, ¿qué pasa? La primera premisa está uniendo, digamos, el conector principal de esa premisa es una disyunción o un no. Y en la segunda premisa o está el consecuente o el antecedente de esa primera premisa. ¿Ok? ¿Y qué puedo obtener? Pues depende. Si aquí, por ejemplo, tengo el consecuente, pues tengo el antecedente como resultado. Y si aquí mi premisa número 2 es el antecedente, pues voy a tener el consecuente que es Q. ¿Ok? Listo. Aquí no hay lío, aquí no hay pierde. Doble negación, pues negativo y negativo me da positivo. Ojo acá, voy a hacer una aclaración. En las expresiones simbólicas en el ejercicio número 1, en algunos ejercicios viene doble negación. ¿Y qué hacen? La cancelan. No. Ojo ahí porque eso es diferente porque estamos reemplazando del lenguaje simbólico las proposiciones para tenerlo en lenguaje natural. No estamos haciendo la prueba de validez. Esto se utiliza es para las leyes de inferencia, la doble negación. Entonces, las negaciones hay que dejarlas, ¿listo? Porque hay muchos errores en ese punto por cuando hay negaciones y entonces dicen, es que negativo, negativo, positivo, entonces las quitaron. No. ¿Listo? Bueno, esta, la 6 es de las más importantes. ¿Por qué? Porque es la más fácil de aplicar. Porque, por ejemplo, en la función yo necesito solamente una premisa P y una segunda premisa Q. Y las puedo unir mediante una adjunción. Y la ley contraria, que es la simplificación, es lo mismo. Tengo una sola premisa P y Q, y de ahí puedo sacar el antecedente y el consecuente P y Q solamente, solitos. ¿Y eso para qué sirve? Pues para aplicar acá, para hallar los MPP y el MTT, porque dice que aquí tengo P y Q. Entonces aquí también tengo P y Q, entonces podría servir para eso. Listo, ley de la adición.
Aquí esta también es importante y es muy diferente a esta porque aquí es adjunción y aquí tengo dos premisas que puedo unir mediante una conjunción. Aquí en la ley de la adición tengo una sola premisa, una, y puedo obtener digamos, perdón, puedo unirla mediante una disyunción a otra que no existe. Puede ser aleatoria, puede ser Q, puede ser R, acá, cualquiera, ¿sí? Pero entonces, esta diferencia de esta en eso, aquí solamente tengo una y aquí la uno mediante una disyunción. Aquí tengo dos simples y las uno mediante una conjunción. Muy bien. Silogismo disyuntivo. Esto lo encuentran también por allá como dilema constructivo, pero pues yo les digo que pues aquí está la tabla de referencia, pues no es fácil diferenciarla acá. Compuesta por tres premisas, P o Q, P entonces R, Q entonces S y la conclusión R o S. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Los consecuentes de las premisas que van unidas mediante el condicional, o sea, R y S. ¿Sí ven? Aquí hay condicionales, esas dos las une mediante una disyunción y esa estructura o esa figura se llama silogismo disyuntivo. Para la simplificación disyuntiva hay algo parecido. Tres premisas, una disyunción, P o Q, dos unidas mediante un condicional, pero entonces aquí los condicionales son iguales, fíjense los consecuentes, R y R, y aquí solamente tengo una conclusión, que es R. ¿Ok? Diferencia del silogismo disyuntivo. Muy bien. Vamos entonces a ver si esa ley, mediante esas leyes se puede validar ese argumento. Entonces vamos a volver acá y vamos para acá. Aquí ustedes me van a ayudar. Vamos a resolver eso entre todos. Voy a bajarle un poquito al zoom acá. Voy a pegar la tabla para este lado un poquito acá. Y vuelvo y lo agrando y lo corro para acá. Bueno, entonces, es esta expresión. Recordemos que entonces, aquí, lo que está antes del condicional se llama antecedente. Aquí solamente hay una premisa, que es esto, no más, solamente una. Y la conclusión es P o R, o no R, perdón. ¿Sí? Esta es la conclusión. Ahora, me dicen, allá en la tablita, termine de llenar esa tabla y diga si es correcto o incorrecto el proceso y justifíquelo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí ya tenemos, por ejemplo, unas premisas, tenemos unas leyes y aquí tenemos a las que se aplican. ¿Listo? Ley aplicada a la premisa número 1 y se obtiene esto. Ley aplicada a la premisa número 4 y se obtiene esto. No tenemos nada más. Vamos a terminar de llenar la tabla. Entonces, yo voy a partir de acá, que esta es la premisa número 1, y lo voy a poner aquí en verdecito. ¿Listo? Bueno, otro color para diferenciarla porque ya me quedó igual a la otra. Colocarla, ¿qué color? A ver, un azul. De azul. Entonces, si yo me voy de acá, que es P y Q, para las leyes de acá, ¿cuál podría aplicar? Abran sus micrófonos y me cuentan. Voy a bajarle el zoom. Listo. Abran sus micrófonos y me cuentan. Voy a cambiar el color también, azul. Profe, adyunción, Adjunción, ¿cuál es? ¿Esta? ¿La adjunción y 6? simplificación, sí, señor. Entonces, fíjate una cosa que ahí ya tenemos una confusión, porque adjunción y simplificación son dos, ¿cierto? Diferentes, son inversas. Entonces, la adjunción es cuando yo cojo, si tengo P y Q aparte, o sea, si tengo aquí, por ejemplo, en P1 tengo P y si tengo aquí P2Q, puedo adjuntarlas. Pero acá están unidas por una disyunción, perdón, por una adjunción que es un I. Entonces, ¿cuál sería de estas dos? ¿Cuál? Estoy marcando Simplificación. simplificación, ¿cierto? Es la única que me sirve ahí. No tengo más. Si yo me pongo a mirar, fíjese que todas las demás se utilizan de a dos y tres proposiciones. Aquí tengo una nomás. Entonces, obviamente, es simplificación. ¿Listo? ¿Y qué obtengo entonces? Puedo sacar, vamos a ver si entonces sí sirve. Entonces dice, tengo P.
Ley aplicada MTP. O sea, esta, Toledo Ponens. ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar. A esa se le puede aplicar solamente, entonces en la justificación voy a colocar, se aplica solamente la simplificación. Solamente puede poner simplificación, no puede poner nada más, puede aplicar otra. Entonces, incorrecto. Entonces, aquí vamos ya llenando la tónica. Luego me dice que la P5 es P o no R, la hallaron utilizando modus poniendo ponens a la premisa número 4, o sea, a esta, a P. ¿Será correcto o incorrecto? ¿Ustedes qué me dicen? Cuéntenme. Vuelvo y repito. Aquí, en esta, que ya voy a marcarla en otro color, perdón, en otro color, dice que obtuve P5, P o no R, aplicando MPP a P4, que es esto. Y la MPP es esta, la 1, modus poniendo ponens. ¿Es correcto o es incorrecto? Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? Incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Vamos a justificar. ¿Por qué? Porque es incorrecto. Profe, porque Porque hay no, una negación. Bueno, aquí en la MPP también había negaciones, pero... Porque la MPP es una condicional, ¿no? Y bueno, la Ah, premisa 5 es ah, una adyunción, una... ajá. ¿Y qué pasa? Que me están diciendo que, fíjense una cosa, me están diciendo que la están aplicando a P4, pero P4 es esta que la voy a marcar aquí en rojo. No, en rojo no, porque no se ve. Voy a aplicar en otro color, en grisecito, y es P. ¿Sí ven? Yo no puedo aplicar MPP a P. ¿Por qué? Porque no hay sino una sola premisa. Y esa MPP me indica que debo obtener aquí, según esto aquí, que es la 1, debo tener 2, y la segunda es el antecedente. Aquí esto no cumple. Entonces, incorrecto, ¿cierto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar NPP a esa premisa 4, ¿sí? Porque no cumple los requisitos. Aquí MPP necesita dos premisas y aquí solamente me dicen premisa 4 y aquí solamente está la P. ¡Listo! Hasta aquí vendría el ejercicio, digamos de esta forma, ¿sí? Digamos, esta es la manera para llenar esa tabla. Vamos a hacer otro ejemplo completico, completa, o sea, para que quede más fácil. Vamos a mirar entonces acá en la presentación, vamos a devolvernos. Es que está, a ver, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo la presentación acá? La presentación, entonces, dice que aquí tenemos la distribución, tenemos la tablita, simplificación, simplificación, y entonces la ley adecuada para eso sería adjunción entre estas dos, ¿cierto? Aquí digamos que tendría la solución para eso, ley de adjunción aplicada a P4. ¿Sí me hago entender? Y le da solución a ese ejercicio. O sea, esa sería la justificación aquí al final también, ¿sí? Que para hallar esto, ¿sí? Se utiliza al final esta ley que se llama adjunción. ¿Por qué? Porque yo tengo P solita y puedo pegarla mediante una disyunción a cualquier otra, y en este caso utilicé la no R, ¿sí? Entonces voy a colocarla esta como si fuera la solución, ¿listo? Para que no quede completo. Control C, vamos a pegarla acá, control B, y aquí entonces, eso, ley de adjunción, adjunción aplicada ¿a cuál? Pues a P4. ¿Listo? A que nos quede la, la prueba completa. A ver, me devuelvo para acá. Listo. Para P4. Muy bien. Tenemos entonces la siguiente expresión.
No P, entonces no Q, y no Q, entonces no R, y no P. Entonces no Q y no R. Pues toda esta parte que está aquí para atrás de las llaves, el antecedente, y esto que está aquí después del condicional, es el consecuente, que es la conclusión. Entonces las premisas, las operaciones, premisa 1, premisa 2 y premisa 3, y la conclusión. ¿Listo? Y me dicen que mediante la prueba mediante estas leyes, prueba la validez de eso. Vamos a volver acá, vamos a hacerla completa, aquí en la tablita. 2, listo. Me van a ayudar a hacerla entonces. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí ya tengo las premisas, tengo la conclusión identificada. Me dicen, ponga la ley aplicada. Si es, aquí no vamos a poner si es correcto o incorrecto porque vamos a hacerla desde cero. ¿Listo? Vamos a poner las premisas usadas. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice cómo podríamos empezar aquí en este ejercicio? Aquí tenemos las... Profesor, perdón una pregunta. Las premisas, Cuéntame. yo las logro identificar es porque están antes de la conclusión o antes del consciente. Las premisas vienen antes de la conclusión, o sea, hacen parte del antecedente. O sea, toda esta parte que viene aquí antes de las llaves, ¿sí? Lo que está aquí en rojito, ¿sí ves? Es el antecedente. Entonces, de ahí yo saco las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Pues las operaciones que están dentro de los paréntesis, ¿ok? Entonces, la premisa 1 es esta, la premisa 2 es esta, y aquí está el otro pedacito que es acá. La conclusión entonces es lo que viene después del condicional, porque esto es lo que me divide esa expresión en antecedente y consecuente, entonces esta es la conclusión, ¿ok? Ok, perfecto. Gracias, profesor. Con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿quién me dice cómo podemos iniciar aquí esa prueba? ¿Con qué ley? ¿Con qué premisas? Hablan sus micrófonos. Aquí no nos vamos a equivocar, todos nos equivocamos, no les dé miedo, hay que participar, tranquilos. Estamos haciéndolo entre todos. Bueno, entonces, ¿quién se lanza al ruedo? ¿Quién me cuenta cómo podríamos iniciar? No P, entonces no Q. Podemos iniciar con, bueno, y acá, ¿qué podemos hacer con esta P1? Aplicar la ley de diferencia, profesor. ¿Cuál? ¿Cuál ley de diferencia podemos aplicar a esta, a P1? ¿Cuál podríamos aplicar? Miremos que aquí tenemos la MPP. tabla. Modos Miremos que aquí pon. tenemos la La tabla. MPP. MPP. Pero bueno, listo. MPP. Dice que la MPP necesita dos premisas, una con un condicional y una donde la segunda es el antecedente. Entonces aquí le faltaría otra premisa. ¿Con cuál premisa la podríamos hacer entonces? Con Marcarla Con aquí. P3. P3. Con P3. Muy bien. Ya las marqué ahí, están en rojito las premisas, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí la P1, fíjense, está unida mediante condicional. Aquí hay un condicional independiente de las negaciones. Y la P3 es la misma que está aquí arriba en la P1, es el antecedente de la P1, ¿cierto? Esto es NPP. Entonces, ¿qué puedo obtener? Según la ley, ¿cierto? No Q. No Q, ¿cierto? Voy a copiarla de acá. C, control B. Listo, no Q. ¿Qué ley apliqué? NPP. NPP. ¿A qué premisas? A la P1 y P3, ¿cierto? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien Sí. hasta ahí? Muy bien. Ok. Entonces ya tengo la premisa número 4. ¿Listo? Mira una cosa. Ahora que yo puedo seguir, ¿yo a dónde tengo que llegar? Entonces aquí yo tengo que utilizar un poquito la malicia indígena, ¿cierto? En el buen sentido de la palabra, no como el colombiano por lo general que es para hacer males, sino aquí para establecer a dónde tengo que llegar. Yo tengo que llegar a no Q y no R, ¿cierto? Yo ya tengo no Q.
Me hace falta solamente ya la no R, ¿cierto? ¿Dónde está la no R? Aquí en la P2, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Sí, sí, señor. Aquí está aquí está. Entonces, ¿qué ley podría utilizar? Fíjense, ya la tengo, ya está lista. MTT, N, TT, PP, Tolendo, no, la Tolendo, número Tollens. 2. Las dos. Vamos a mirar. Entonces, dice la ley Tolendo, Tollens que la primera premisa está unida por un condicional. En este caso, está bien. Vamos a ponerles aquí con otro tipo de letra, con otro color. ¿Listo? Ah, es que se me ve feo. Aquí en azulito. Voy a poner aquí en azulito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Listo, aquí hay un condicional. ¿Se puede aplicar? Bueno, hasta ahora vamos bien. Listo. La otra, ¿cuál es? P4, ¿cierto? ¿Cierto? Me dicen MTT. MTT resulta que aquí trabaja con el consecuente. Fíjense que aquí Q, y Q está aquí en el antecedente de P2. Entonces no es MPP. ¿Cuál sería? Trabaja con el antecedente. O sea, Es el MPP. MPP. MPP también, ¿cierto? ¿Y qué obtendría entonces al aplicar estas dos? Pues no R, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, señor. Control C, y aquí vamos a pegarla. Control V. No R. Listo. Ya tengo estas. Ahora, tengo que llegar a dónde? Q y no R. Ya tengo estas dos, las dos, el antecedente y el consecuente de esa conclusión. ¿Listo? Ah, bueno, pues espérate que acabamos de llenar la tabla. Entonces aquí MPP, ¿a cuáles se aplicaron? A P2 y P4. ¿Listo? Ahora, necesito llegar acá, a esta de acá. Marcarla aquí con otro color. eh, verde, ese verde. Tengo que llegar acá. Entonces, ya tengo los dos pedacitos, el antecedente y el consecuente. ¿Qué ley podría utilizar de estas que están acá para lograr esto? Para unirlas mediante un y o La una adjunción. Adjunción. función. Adjunción, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué nos queda acá? Muy fácil, ¿sí o no? Pues nos queda. Y ya es este pedazo de acá, voy a copiarlo. Listo. ¿Qué utilicé? Entonces, ley de adjunción. Ley de adjunción. ¿A cuáles premisas? A P4, ¿cierto? Y P5, que son de aquí, no Q y no R. Listo, ya tengo la prueba hecha. ¿Listo? Es fácil, ¿se dan cuenta? Es muy sencillo. Ahora, este ejercicio me encanta por lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo lo que haga. Bueno, sí, borramos todo. Este ejercicio es muy bueno por lo siguiente. Me permite hacerlo de varias formas. ¿De qué otra forma lo puedo hacer yo? Yo puedo, por ejemplo, aquí P4. Si yo miro P1 y P2, ¿qué puedo encontrar ahí? ¿Puedo encontrar alguna relación, muchachos? De aquí, de acuerdo a lo que están aquí las leyes. Un Si silogismo yo reviso hipotético. P1. Claro que sí, ¿cierto? Silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque aquí no P y no Q y no R. Fíjense, entonces, dos premisas condicionales y el antecedente de la P2 es no Q, es el consecuente de la P1. No Q. Entonces puedo aplicar silogismo hipotético, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo obtener? Puedo obtener no P, ¿sí? No P, condicional, como aquí condicional, no R, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, señor, no es. No, pero voy a ponerlo en minúscula, y aquí, listo, no R, y no P, listo. Entonces, ley, silogismo hipotético, ¿a qué premisas? A las premisas 1 y 2, P1 y P2, listo.
Ya tenemos también ya esta parte. Fíjense entonces que si yo tengo aquí P, entonces no R, no P, entonces no R, tengo aquí también una no P, ¿qué podría utilizar yo ahí? O esta P3, Vamos tengo poniendo pon. modos poniendo pones, poniendo muy bien, muy bien. P5. ¿Y qué obtendría entonces entre esas dos? No R, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. ¿Cierto? No R. MPP, ¿a cuáles? A P2, perdón, a P4 y P3. ¿Listo? Ya tengo la no R, que es una parte de acá. ¿Listo? ¿Qué me hace falta? Me hace falta una Q. ¿Dónde tenemos Q? En la primera, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Q está en la primera y Q está en la segunda. O sea, de ahí de cualquiera de las dos puedo sacarlas. ¿Cuál quieren? Cojan. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos. Vamos a hacerla con la P2. ¿Sí? Vamos a hacerla con la P2. ¿Por qué? Puedo obtener entonces P6. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo utilizo la P2, voy a marcarla aquí con este color. No, a ver, vamos a marcarla aquí con este color amarillo. Y si tengo acá, ¿dónde está mi? Acá, está. Ah, no, perdón. Ah, es que no he sacado, perdón, no he sacado. Sí, No, vigencias mentiras, en el no. mismo. Sí, sino que la borró, ¿no? Está el menos R. Claro, es que aquí ni siquiera es P6, es P5. P5. Listo, P5. ¿Y aquí cuál era entonces? Aquí, ¿qué era lo que teníamos? No R, ¿cierto? Y no R, sí. ¿Qué fue lo que borré? Sí, fue lo que no, lo que borré. Listo. R, listo. Entonces, ahora sí, P6 podemos obtener utilizando estas dos, ¿cierto? Que los voy a marcar aquí ahora sí en amarillo. ¿Qué ley podría aplicar ahí? Dice que ahí están marcaditas. Tengo un Vamos condicional, Vamos Toledo Toledo, Tollens. Toledo. Toledo Tollens, muy bien. ¿Por qué? Porque entonces tengo, aquí sería, esta sería mi P1, aquí de Toledo Tollens condicional, ¿sí? Y la P5 sería el consecuente de la primera, o sea, el consecuente de la primera es no R, o sea, no R y no R, entonces puedo aplicar. ¿Y qué voy a obtener? Profe, una pregunta. Sí, No cuéntame. P. Puedo obtener, esa, no P, no nos sirve para nada. Sí, realmente, no sé. Puedo obtener no P, ay, pero la borré. P6, listo, no P. ¿Ya apliqué? MTT, ¿a qué previsas? P4 y P5, ¿cierto? Bueno, ahí voy. Necesitamos sacar Q. Entonces, ¿dónde era que teníamos Q? En la P2 y en la P1. ¿Cuál podríamos utilizar entonces? Échele cabeza. Necesitamos hallar ya Q. Ya tenemos no R en P5. Nos falta solamente no Q para llegar a la conclusión. MPP con la P1, MPP entre P1 y ¿cuál? P3, P3. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a marcar estas dos. Voy a marcar aquí con el curvita. Entonces entre estas dos vamos a aplicarla. Entonces P7. ¿Qué nos daría como resultado de aplicar eso? No Q, ¿cierto? Q, No Q. No Q. No Q. De aplicar MPP a P1 y P3. ¿Listo? Muy bien. Y ahora para finalizar, ¿qué nos quedaría?
P8. Ya tenemos Q, que está acá en P7, y tenemos R en P5. Entonces, ¿qué nos quedaría aplicar ya? Para llegar acá. La misma función. La Ahorita. misma función, claro. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener esta completa que voy a cogerla de acá porque ya me cansé de escribir. Control C. Entonces, aquí, después de esto, vamos a tener esta, utilizando le adjunción a qué premisas, a la P6, ¿cierto? Ah, no, perdón, P6 no porque es Q, ¿cierto? No Q, la P7 y no R, P5. Listo, y hasta aquí quedaría el ejercicio. ¿Ok? Entonces, muchachos, si ustedes se dan cuenta, esta vaina es solamente de comparación y entender la tablita en la estructura. Aquí no hay que pensar tanto, ni demasiado, ni romperse la cabeza como el Chavo del Ocho ahí aprendiendo. Esto es muy fácil, no nos tenemos que aprender esto de memoria tampoco. Es muy sencillo. Muchas veces hay varias formas para llegar a la misma, por eso me gusta este ejercicio, porque hay muchas maneras de llegar a la misma conclusión. ¿Listo? Pero entonces, esta es la manera para hacer una prueba completa. Aquí en el ejercicio en el anterior ejemplo, pues ya teníamos algo que lo que le pasa a ustedes, les teníamos a ustedes ahí en la guía para el ejercicio número 4, ¿sí? O sea, ya inclusive ya hay cosas llenas, o sea, ya tienen una guía. Lo importante es establecer cuáles son realmente la estructura de mis premisas que me dan con las de las leyes de mi tabla de referencia y mirar si se puede aplicar sí o no. Listo, no es más, ¿listo? Vamos a terminar entonces, vamos aquí para nuestra... Listo, entonces aquí está una de las soluciones. Entonces, silogismo hipotético, aquí empezamos al contrario, el MPP y la función. Dice que aquí inclusive un paso menos porque igual no lo necesitábamos, pero bueno, igual era válido. Y tenemos que eso se prueba, cómo se prueba el argumento. Vamos a ir a este enlace, vamos a hacerlo aquí entre todos, yo ya lo tengo aquí abierto. Voy a abrirlo acá. Es digamos que es para repasar algo de lo que tenemos visto, me parece interesante repasar este material ahí que teníamos, que fue desarrollado por la red de tutores. Entonces aquí van a abrir sus micrófonos y me van a ayudar a resolver aquí las preguntitas que tenemos. Muy bien, dice, entonces P o Q. Dice, identifique esa ley con alguna ley que tenemos acá, que es A, ley de adición, modus ponendo ponens, modus tollendo ponens o modus tollendo tollens. Entonces ustedes tienen su tablita ya de referencia, miren a ver cuál se puede asemejar esta ley. Buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que me puede conectar, tengo un problema de internet acá y me puede conectar hasta hace como 20 minutos. Sí. Mañana hay algún tutor disponible que me pueda colaborar. Es que la verdad no, o sea, no he podido con este tema. No sé si usted me pueda, no sé si cómo estaremos de tiempo para devolvernos unos 10 minutos, porque no entiendo bien cómo salen las premisas 5, 6 y 7. Las premisas 4, 5 y 6. No entiendo cómo salen esas premisas. Bueno, si quieres entonces, yo tengo atención de horario sincrónico los jueves en la mañana. Y por lo general estoy en la mañana en Teams. Si quieres me contactas y nos conectamos un ratico y te explico. ¿Listo? ¿Parece? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿qué han pensado los compañeros? ¿A Ahí qué ley se sería podría? ley de la adición. La adición. Ley de la adición. Entonces tenemos ley de la adición, modus ponendo ponens, tolendo ponens y tolendo. A ver, listo. Muy bien. Ley de la adición. Perfecto. Listo. Esta otra expresión entonces viene no P y no Q, y tenemos como conclusión no Q. Ley de Morgan, ley de adición, ley de adjunción y ley de simplificación.
¿Cuál piensan ustedes que la ley que se aplicó en este caso? Revisemos en la tablita de apoyo con las leyes de inferencia. La simplificación. Simplificación. Simplificación, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Por qué? Tenemos una premisa, antecedente y consecuente. Tenemos aquí el consecuente solamente porque aquí hay una adjunción. Entonces, de acuerdo a esa ley, podemos sacar antecedente y consecuente, cualquiera de las dos, o no P o no Q. Entonces, aquí, ley de simplificación. Muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos esta estructura. P y Q, apartecita, y nos da como resultado P y Q. Nos dan modus tollendo tollens, ley de adjunción, simplificación y modus ponendo ponens. ¿Cuál sería la correcta en este caso? Repito, hay dos aquí solitas, ¿sí? Y se unen para obtener esta completa. Esa sería Tolendo. adjunción. Adjunción. Muy bien, ¿por qué? Tenemos dos solitas. Recordemos que la ley de adjunción, entonces tengo P y Q solitas y las puedo juntar o agrupar mediante una adjunción. Es la adjunción. Muy bien. Tenemos esta otra estructura, dice R, entonces S y no S, me da como conclusión no R. Entonces esta es la premisa 1, esta es la premisa 2 y esta es la conclusión, para que nos quede más claro. Aquí en este caso la premisa 2 es el consecuente de la premisa 1. Esa es la clave. Entonces, ¿qué dicen ustedes por allá, muchachos? Creo que el modus tollendo tollens, porque niega una negación. Exactamente. Y aparte de eso, fíjense que aquí esta que es la premisa número 2 es el consecuente de esta que sería la premisa número 1. Ese, ¿cierto? Entonces sería modus tollendo tollens. Muy bien. Listo, esta es muy fácil. Esta ni siquiera la voy a leer. ¿Cuál sería? Ley de adición, ley de Doble negación. doble negación. Muy bien. Esta es muy sencilla. Doble negación. Listo. Esta. No P, entonces Q, y Q, entonces no R. Entonces, ¿qué es la conclusión? No P, entonces no R. Tenemos dos premisas. Esta, la 1. La premisa 2 es Q, entonces no R. Y la conclusión, no P, entonces no R. ¿A qué ley se asemejaría esa de acuerdo a la tablita de apoyo? Ni es el silogismo hipotético. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿O no? Yo ¿Hay tengo alguien la que no? duda por lo que es en negación ahí, porque se niega R. Entonces, sí tenía pensado silogismo, pero no hay, estoy confundido. ¿Se podría aplicar también? Claro. ¿Qué pasa con el silogismo hipotético? No pasa absolutamente nada con las negaciones. ¿Por qué? Esta sería la premisa número 1. O sea, no P, entonces Q, ¿cierto? La premisa número 2 es Q, entonces no R. Entonces fíjense que aquí esta Q es el consecuente de esta P1 y viene un condicional. Entonces se puede aplicar perfecto. ¿Y qué uniría? Pues esta no P, que es el antecedente de la P1, con el consecuente de la P2, o sea, no R. Entonces por eso esa ley sí se puede aplicar. Entonces sería silogismo hipotético, ¿ok? Esa es la explicación o la justificación del por qué sí se podría usar. Profe. Muy bien. ¿Quién me habla? ¿Aló? ¿Sí? Yo, profe. Cuéntame. O sea que necesariamente no tengo que ver los negativos, sino simplemente como las premisas. En este caso, es que, a ver, si nos devolvemos, por ejemplo, acabo de volverme aquí donde tenga la tablita. Si nos devolvemos acá a la tabla de apoyo, para el silogismo hipotético, que es este caso, fíjate que yo puedo tener aquí los negativos, no importa. Lo importante es que se cumpla lo siguiente. Fíjate que aquí la premisa 1 es P, entonces Q. Y la premisa 2 es Q, entonces R. ¿Qué tiene que cumplirse? Que el antecedente de P2, que es Q, sea el consecuente de la P1. O sea, que estas dos sean iguales. No más. Aquí puede estar negado y aquí puede estar negado. No pasa nada. Se puede Pero aplicar. digamos que esos negativos también los puedo aplicar a otras leyes.
Lo importante es que Lo que pasa es que si aquí dice tan negativo, por ejemplo, si aquí es negativo no P y no R, pues quedaría no P y no R como conclusión, o sea, va con los negativos, ¿sí? A lo que yo voy es que se puede aplicar esa ley es porque el consecuente de la P1, en este caso Q, es el antecedente de la P2, ¿sí? Y están unidas mediante condicional, independiente de los signos negativos que tengan. Ahora, si aquí sería no Q y aquí Q, allá no lo podría aplicar, ¿sí? Porque Ok. aquí ya es negativo del consecuente de la primera, sería muy diferente aquí al antecedente positivo, entonces ya no la podría aplicar, ¿listo? No sé si esa era tu pregunta. Sí, sí, digamos que estaba mirando el tema de los signos, pero obvio, Ujú. digamos lo importante es que se traslade, bien sea positivo o negativo, que se mantenga el traslado de los Del antecedente y el del consecuente. antecedente y consecuente. Ok, Ujú. gracias. Listo. Eso es lo importante, eso es lo más importante. Listo, entonces sigamos acá. Entonces dice que aquí tenemos, entonces la primera premisa es P o Q, la segunda premisa es P entonces R, la tercera premisa Q entonces S, y la conclusión R o S. Si se van ustedes allá a su tablita, van a buscar que solamente hay dos posibilidades que tienen tres premisas. Aquí tenemos una, dos y tres. Y una conclusión. ¿Cuál sería entonces de acuerdo a la tablita? Ay, bueno, yo la tengo aquí como dilema constructivo, pero no sé aquí cuál fuera el Y lo que yo les equivalente. decía al comienzo, que de acuerdo a una tabla, o sea, de acuerdo a alguna tabla de apoyo, ahí está como dilema constructivo, pero en la tabla esa que tengo yo acá, voy a volverme aquí, la tengo yo acá, aparece es esta, ¿ok? Silogismo inductivo. Silogismo disyuntivo, ¿sí? Entonces, ese dato, entonces fíjense, perdón, tres premisas. Aquí hay una premisa con una disyunción y dos con condicionales. Una disyunción, dos con condicionales. ¿Y qué me da? La unión de R o S acá. O sea, los consecuentes de las que tienen condicionales, y eso lo dice aquí la ley. Consecuentes de las condicionales. ¿Cuáles son las condicionales? Esta, P y R, perdón, P entonces R y Q entonces S. Entonces los consecuentes son R y S. Esta es la conclusión, por eso se puede aplicar esa ley para eso. Entonces sería silogismo disyuntivo. Hay una parecida que es la simplificación disyuntiva, pero aquí solo aparece un término y pues hay otra estructura un poquito diferente aquí. ¿Aquí cuál sería? Hablando del rey de Roma, para no ir más lejos. Primera premisa, aquí hay una disyunción. La segunda premisa, un condicional. La tercera premisa, otro condicional en donde estos son iguales, estos consecuentes. Y la conclusión es solamente esta R, que son los consecuentes de esta, de las que vienen unidas mediante el condicional. De estas, ¿cuál sería? Buenas noches, profe. Buenas noches. Ahí ya sí sería simplificación disyuntiva. Sí. Recordemos que el silogismo Mm. disyuntivo tiene tres premisas, pero entonces aquí los consecuentes del condicional son diferentes, que es esta. Pero en la simplificación disyuntiva, los consecuentes de las premisas que tienen condicionales son iguales, que es el R. Si nosotros nos devolvemos acá para este ejercicio, fíjense, este R de acá y este R de acá, que son las premisas 2 y 3, son iguales. Entonces, simplificación disyuntiva. ¿Ok? De esa forma es una comparación realmente. Nosotros no estamos aquí haciendo nada raro. Listo, tenemos esta expresión P entonces R, premisa 1, y la premisa 2, P, una conclusión R. ¿A cuál de estas leyes correspondería esa estructura? Premisa número 1, hay un consecuente, Poniendo ponens. y premisa número 2, el antecedente de la 1. Cuando hablamos de antecedentes de la 1, vamos poniendo pones. Listo, bien. Nos queda la última para terminar. P o Q, premisa número 1, premisa número 2 no Q, y nos da como conclusión P. Nos dan estas opciones. ¿Mm? Sesmos tolendo ponens.
doble NTP. topoide. ¿Estamos de acuerdo? NTP. TP. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque en esa MTP tenemos aquí la primera premisa, hay una disyunción, y la segunda premisa es la negación del consecuente o del antecedente, que es el caso que tenemos acá. En este caso, no Q, que es el consecuente. Entonces es el MTP, este. Muy bien. Digamos que esta parte de leyes diferencial, ya aquí ya terminamos, es, digamos que, si ustedes se dan cuenta, un ejercicio de comparación, ¿sí? Es un ejercicio de observación más que otra cosa. Por eso a mí me interesa es, digamos, explicar y que quede claro la parte antecedente, consecuente de la tabla de referencia, porque eso realmente me da a mí la capacidad para establecer las relaciones entre esas estructuras que nos dan en los ejercicios, como partiendo de los argumentos simbólicos y para llegar a la conclusión de la prueba de ese argumento. Bueno, quiero terminar acá pues con una, digamos, una observación para los videos. Recordemos que el video explicativo es para el ejercicio número 1 solamente. Eh, Comenzando el video deben hacer una breve introducción en inglés, datos básicos, su programa, su nombre, su edad, bueno, esas cositas muy pequeño. Y luego la explicación de cómo se desarrollan el ejercicio número 1, las tablas de verdad, por ejemplo, todo eso. Esos videos los suben en algunas plataformas como son YouTube, Blue, bueno, todas esas que están por acá. Y esos enlaces los pegan en el archivo que vayan a subir en el entorno de evaluación. Ojo, por favor, dejen los videos como públicos, porque si los dejan como privados, entonces cuando yo vaya a revisar el video, pues no lo puedo revisar porque solamente lo pueden ver ustedes. Entonces, ahí empezamos con los mensajes. Por favor, mira, Carolina, que dejaste el video aquí como privado y no lo puedo resolver. Entonces, por favor, mándame otra vez el enlace, entonces el desgaste. Entonces, por favor, de una vez les hago esa recomendación. No sé si tengan algunas preguntas ya para terminar. No sé, abran su micrófono si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, que la podemos resolver acá y si no, pues por el interno, así como el compañero mañana. El compañero que me dijo mañana que nos podemos conectar, ¿a qué horas nos podemos conectar de una vez para... y me dejas tu nombre, porfa? El compañero que llegó tardecito que me dijo, ¿quién es? Porfa. ¿Ya se fue? Aló, 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 aló. ¿Me ¿Aló? oye? ¿Hola? ¿Sí? ¿Ya te Sí, escucho? sí, ¿me escucha? Sí, ya te escucho, te escuchamos. Sí, Guillermo Bojaca. Guillermo Bojaca. Ok, Sí, acá. Listo. Entonces, nos conectaríamos entonces en horas de la mañana, Guillermo, por ahí tipo 10 de la mañana, ¿te parece? sí, listo, perfecto. Y cuadramos eso. Si alguien tiene otra pregunta, alguna duda de lo que hemos visto o de la entrega de la actividad, los escucho. Hola, profe, buenas noches. Hola. Profe, yo tengo una súper duda con la tabla de verdad, no he podido con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la tabla de verdad? Digamos, para la doble negación, digamos, dice pues que lo verdadero es falso. La doble Entonces, negación. sí, con la doble No te negación. sol- Entonces, digamos que yo llego con la tabla de verdad, llego hasta el condicional, pero no logro entender la doble negación. O sea, no sé cuáles son las columnas, es decir, yo o saqué sea, P, Q, R, negativo de P, condicional PQ y doble ujú. negación de R. Y para sacar la doble negación, no sé cuál columna es la que debo tomar. Si Bueno, es, entonces mira, vamos a suponer que aquí, voy a cambiar aquí un poquito este ejercicio, solamente como para el ejemplo, ¿listo? Vamos a suponer que aquí viene entonces, em, mm, a ver, a ver si vendría esa forma. A ver, ¿vendría esa forma? ¿Sí? ¿Por algo? Más o menos así. más o menos, sí. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros tenemos aquí R,
¿cierto? Sí. Tenemos la negación de R. La doble negación es la misma R. Entonces tomarías esta columna, no esta, sino esta, ¿ok? ¿Sí está claro? Pero entonces O ahí sea, no sería la negación de P como el antecedente. a ver, mire, aquí, por ejemplo, tenemos que hacer esta operación P o no R. ¿Listo? Que es lo que me dices que es la Sí. doble negación. Entonces yo tengo aquí P, que es esta columna, que voy a marcar aquí en verde, bueno, en este color, bueno, color que va a ver bien, un color verdecito acá, este verdecito, ¿cierto? Y necesito no R, pero tengo, bueno, yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer lo siguiente también, copiar esta, ¿sí? Y ponerla acá, por ejemplo, control B, y ponerla aquí como doble negación, digamos, para que quede claro. Ay, tan bonito me quedó el corchito al otro lado. A ver, para que quede acá. Y entonces, fíjate una cosa. Si esta sería la negación de la negación, entonces aquí vendría verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Listo? Entonces utilizas esta columna. Si yo me fijo, esta columna es la misma R. Si te das cuenta, son los mismos valores lógicos. ¿Sí Sí. está claro? ¿Mm? Sí. Entonces cogerías esa. ¿Mm? Si quieres colocar la parte, pues coloca la doble negación de esa forma, ya. Utilizas entonces esta, ya, no pasa nada. ¿Sí quedó claro? Pero no hay negación de P. No, aquí no hay negación de P, mira que aquí la P no está negada. Aquí no está negada en la expresión, aquí solo está negada la R. Aquí la P no está negada. Ahora, si hay negación de P, pues entonces obviamente tú colocas aquí inserta, vamos a hacer la prueba, insertar hacia la derecha, ok. Entonces, bueno, está la negación de P. Entonces, si estuviera la negación de P, pues la negación de P. A ver, no P. Y si P, entonces aquí son 4 verdaderos, entonces aquí 4 falsos al comienzo, y luego verdaderos, y listo. Ya quedaría no P. Y si estuviera por aquí, entonces, por ejemplo, aquí no P, pues entonces, para esta primera premisa, debes utilizar entonces esta columna de no P. ¿Ok? Ok, ¿Sí quedó claro? un poco. ¿Sí quedó claro o no? No. No, pero yo miro cómo lo resuelvo. Pues sacamos una cosa, pues me contactas entonces mañana y miramos ahí por el Teams y resolvemos las dudas que tengas. ¿Ok? Bueno, profe. ¿Listo? ¿Te parece? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿hay alguna otra duda antes de irnos? Profe, ¿usted va a Ah, colocar este link para mirarlo en caso de alguna duda? ¿El ¿Lo va link a- es de la actividad? Sí, no, grabarle esta clase. Ah, no, eso está grabado, claro. Yo les comparto la grabación mañana mismo. Ya la tienen allá en sus correos y en el foro y en todo lado. Yo siempre les comparto todo por todo lado. Ok, profe. Listo. ¿Mm? Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿hay alguna otra duda, alguna pregunta? sí, profe, yo tengo una duda. Buenas noches. Buenas noches, Profe, cuenta. yo tengo una con el ejercicio 4 de, Ujú, bueno, tengo la letra D, sino que ahí me dice que tengo premisa 6 y premisa 6, o sea, las dos premisas son iguales, ¿sí? Y ujú, dice que la conclusión es R, ¿sí? ujú, Entonces dice que, me dice ahí que la ley es MPP, ¿sí? Modo Polendo Polex, ¿sí? Si no estoy ujú, mal. Bueno, yo estoy mirando y, o sea, no veo, o sea, alguna ley que pues que tenga las mismas premisas, pero no sé si estoy mal, si como es la misma premisa, entonces, o sea, para las leyes sería una sola premisa con la conclusión, ujú. No, ahí sería, no, ahí sería adición, no, no, es que, ¿o sí? es que no, o sea,
eso basa en la justificación, que es lo que, es a lo que yo estaba explicando en el primer ejercicio. O sea, como ya tienen algo lleno, entonces yo no necesariamente tengo que mirar solamente la ley, sino tengo que verificar que esas premisas que aparecen ahí, ¿sí? Sean a las que realmente esa ley se puede aplicar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, listo, por ejemplo, yo en ese caso puedo decir, sí, esa ley se puede aplicar, pero ¿qué pasa? Están aplicando a la premisa P6 y P6. ¿Será que es posible aplicar MPP, P6 y P6? Pues yo pensaría que no, ¿cierto? Entonces yo diría, Sí, no se no. puede aplicar porque la premisa no son las correctas. Ahí eso es donde va la justificación, que es en donde están fallando por lo general, es en la justificación. Porque sí, colocan incorrecto y correcto, pero entonces en la justificación donde se están enredando. Entonces, eso no se puede aplicar, ¿por Mm, qué? Pues precisamente por eso, porque pues esa ley es correcta, pero esas premisas son incorrectas. Lo mismo pasa con todo. Yo en esa tablita, como les decía, acá en esta tabla, ¿sí? Al comienzo, yo tengo que mirar cuando vaya a llenar, porque pues esto ya está lleno, pero pues al comienzo me dan pedazos así, si la ley aplicada sí es, ¿sí? Y si esas premisas sí son también, ¿m? Para poder decir, listo, entonces correcto. ¿Por qué? Porque la ley es la adecuada, porque las premisas son las adecuadas. Ahora, si es incorrecto, ¿por qué? Porque la ley no es o porque las premisas no son. De ahí no sale. Son esas dos posibilidades. No sale de otra. ¿Vale? ok, vale. Sí, ah, sí, pues yo decía no, pero pues yo pensaba que tenía que estar en alguna otra ley, entonces pues no se podría porque no se puede teniendo dos premisas iguales. No, claro. Por eso te digo, o sea, simplemente, o sea, con esos datos que tienen ustedes ahí, ya saben, por eso, cómo identificar las premisas, cuál es la ley, cuál es la conclusión. Entonces, ahí sí establecer la relación y decir, bueno, ¿esta ley es correcta para esas? Sí, ¿por qué? Porque sí se puede aplicar a esas premisas. Listo, justifiquémoslo. Sí se puede aplicar porque MTP, entonces para la primera premisa necesita entonces una disyunción y en la segunda una negación del antecedente o del consecuente. Listo, ya, listo, Ujú. Ah, ¿ok? bueno, dale. Muchas gracias, doctor. Ujú. Con Sí, mucho gusto. señor, De esta muchas manera, si, gracias. si tienes dudas, pues me escribes ahí también por el correo. ¿Listo? Sí, Bueno, mañana a qué horas tienes el Teams para yo también estaré ahí pendiente? mañana es miércoles. Bueno, mañana yo no tendría realmente atención sincrónica, Ah, no, el pero yo estoy en jueves. las mañanas. Pero yo estoy El en las mañanas. Yo estoy en las mañanas igual. Mañana me pueden contactar en la mañana. Yo estoy aquí revisando los foros, los aportes que han enviado los foros. Entonces, en la mañana voy a estar por aquí conectado. Entonces me pueden contactar. ¿Listo? Ok, dale, dale, tutor, muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartirles ya. Bueno, muchas gracias entonces por la atención, por su participación. Voy a detener la grabación. Cualquier inconveniente con su tarea, me